Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México se irá de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio si el presidente Donald Trump inicia el proceso para salir del acuerdo trilateral en medio de las conversaciones. Agradece el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, el ofrecimiento del gobierno de México para hacer frente a la destrucción que causó el huracán Harvey en Texas. Reporta el Coneval reducción en pobreza y en pobreza extrema. Precisó que el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 fue de 43.6%, menor al reportado en 2014, año en que 45.5% de los mexicanos vivía en esa condición. 750 casas dañadas y alrededor de 3,000 afectadas deja el desbordamiento de la presa El Ángulo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Esto por las fuertes lluvias en la Ciudad de México. Se activan la alerta roja en las delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. Muy buenas noches, yo soy Lupita García Girón y estamos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Alejandro, muy buenas noches. Lupita, buenas noches y buenas noches a usted. Ya noche de miércoles, ombligo de semana. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos que le tenemos la información más importante que se ha generado hasta el momento. Comenzamos. En Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que México se irá de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio si el presidente Donald Trump inicia el proceso para salir del acuerdo trilateral en medio de las conversaciones. Y advierte el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio continuará generando incertidumbre hacia 2018, lo que obliga a nuestro país a ser conservador y cauto. Y refleja de nuevo la renovada incertidumbre al amparo del destino que vaya tomando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hacia el 18, cualquiera de estos elementos de riesgo se puede seguir actualizando y eso nos obliga a que en materia de política fiscal y política monetaria seamos conservadores y cautos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México no está feliz por hacerlo renegociar el Tratado de Libre Comercio. El mandatario estadounidense amenazó nuevamente con sacar a su país del acuerdo trilateral. Agradece el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, el ofrecimiento del gobierno de México para hacer frente a la destrucción que causó el huracán Harvey en Texas. Particularly, I want to thank the government of Mexico for its offer of assistance to the state of Texas. They've offered a wide range of assistance, coordinating with the governor down in Texas and also through FEMA, but very generous of Mexico to offer their help at this very, very challenging time for our citizens down in Texas and now moving towards the border with Louisiana as we're all watching. So thank you very much, Mr. Secretary. You're absolutely welcome, and we're here to help. We are neighbors. We're friends, and that's what friends do. Thank you. Reitera el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, el respaldo del tricolor al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que sea el fiscal general de la Nación. Consideramos puntualmente que la persona que reúne las características para llevar a cabo esa transformación de Procuraduría a Fiscalía General es el doctor Raúl Cervantes, por su trayectoria, por los resultados, porque es un jurista reconocido a nivel nacional y que en ese sentido contará con todo nuestro apoyo. Reta el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, al gobierno federal a que muestre la lista de los 12 senadores del blanquiazul que respaldarían al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que asuma la Fiscalía General.
Reporta el Coneval reducciones en pobreza y en pobreza extrema. Precisó que el porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 fue de 43.6%, menor al reportado en 2014, año en que 45.5% de los mexicanos vivía en esa condición. Llama el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso a rescatar su iniciativa de mando único. Advirtió que el mando mixto generará incertidumbre y problemas administrativos. Hago un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para analizar y determinar si las herramientas que tenemos como Estado mexicano son o no son suficientes y adecuadas para asegurar la tranquilidad y el imperio de la ley en todo el territorio nacional. En Morelos asesinan a tiros a David Santos Roldán, secretario particular del alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo, quien apareció en videos en los que presuntamente se observa a miembros de Los Rojos someterlo para exigirle el pago de una renta de 5 millones de pesos. Pide Ricardo Monreal a Morena una nueva medición para definir candidato para el 2018 aquí en la Ciudad de México. 750 casas dañadas y alrededor de 3,000 afectadas deja el desbordamiento de la presa El Ángulo en Izcalli, Estado de México. 2 albergues fueron habilitados, uno en la colonia Ejidos de Guadalupe y otro en Niños Héroes, mientras que se suspendieron clases en las colonias afectadas. Iniciamos. El canciller Luis Videgaray dijo que México no seguirá en la mesa de negociación del TLC si Estados Unidos inicia el proceso para salirse durante las conversaciones. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo sostuvieron en la Casa Blanca una reunión con altos funcionarios estadounidenses que duró apenas unos minutos. Videgaray aseguró que México se irá de la mesa de renegociación del tratado si Trump inicia el proceso para salir del acuerdo en medio de las conversaciones e indicó que nuestro país no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni ningún otro tema de la relación bilateral a través de redes sociales o medios de comunicación. Y es que hay que recordar que durante el fin de semana el presidente estadounidense endureció su posición y escribió en su cuenta de Twitter que Estados Unidos probablemente tenga que poner fin al TLC para lograr lo que considera condiciones justas con México y Canadá. El diálogo que sostuvieron los funcionarios mexicanos fue con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el asesor Jared Kushner y el negociador comercial Robert Lighthizer. Más tarde, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sostendría una conferencia privada con Lighthizer, quien presentaría los escenarios que siguen en la actual renegociación del TLC. Luego de esto y durante un discurso en Missouri, Trump reiteró sus amenazas de sacar a su país de esta alianza comercial si las renegociaciones no logran un mejor acuerdo. El republicano resaltó que el pacto comercial fue un tratado horrible que sacó muchos negocios de varias ciudades estadounidenses. Los encargados de la política exterior de Estados Unidos y México, Rex Tillerson y Luis Videgaray, respectivamente, también se reunieron y revisaron los avances de la primera ronda de negociaciones del pacto comercial, temas de la agenda bilateral, así como los desarrollos recientes en torno a la misma. En un mensaje de 46 segundos que ofrecieron a los medios, agradecieron al gobierno mexicano su apoyo tras el paso del huracán Harvey en Texas. Está previsto que la segunda ronda de renegociación se realice del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México. Para La Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Y ante diputados, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la administración del presidente Enrique Peña Nieto entregará finanzas públicas sanas. Vamos a ver. La renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá continuará generando incertidumbre hacia 2018, lo que obliga a nuestro país a ser conservador y cauto, destacó el secretario de Hacienda José Antonio Meade al participar en la 5ª reunión plenaria del PRI en San Lázaro. Y refleja de nuevo la renovada incertidumbre al amparo del destino que vaya tomando la negociación del Tratado de Libre Comercio. Hacia el 18, cualquiera de estos elementos de riesgo se puede seguir actualizando y eso nos obliga a que en materia de política fiscal y política monetaria seamos conservadores y cautos y nos obliga de nuevo a seguir implementando las reformas estructurales. El funcionario federal agregó que pese a este clima económico, la administración del presidente Enrique Peña Nieto entregará finanzas sanas el próximo año y destacó que el nivel de deuda de México va a la baja. En el caso de México, que se espera
que estemos en una trayectoria descendente hacia adelante. Eso quiere decir que vamos a entregar la administración con una situación de finanzas públicas sanas conforme a estas dos métricas, la deuda cayendo como porcentaje del PIB y la economía con un balance primario que sea sostenible hacia adelante. En la ciudad y el mundo, Alejandro Alfaro. Y de nueva cuenta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al asegurar que México no es feliz con la renegociación, por lo que si no se puede renegociar, se terminará y comenzará un verdadero acuerdo. Trump señaló que en este momento están trabajando con el horrible, terrible TLC, que tantos trabajos les ha quitado al estado de Missouri. El magnate dijo que México no está feliz y que él nos dijo: han hecho un montón de dinero por muchos años. Vamos a cambiar ese acuerdo. Y el presidente Enrique Peña Nieto reprochó a un empresario mexicano sus críticas a su administración. La información la tiene mi compañera Fátima Salvador. El periódico The New York Times publicó la narración de un hecho protagonizado por el presidente Enrique Peña Nieto y el empresario mexicano Claudio X González Laporte. Fue el pasado 11 de mayo en una reunión que el mandatario mexicano sostuvo con los principales líderes empresariales del país, donde le dijo a González Laporte que su hijo debería de dejar de ser tan crítico con el gobierno. En el lugar, todos guardaron silencio. Claudio X González Guajardo es hijo de González Laporte. Su actual proyecto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación que ha revelado contratos corruptos de aliados del gobierno, está haciendo demasiado ruido para el gusto del presidente Enrique Peña Nieto. González Guajardo ha pasado casi 2 décadas combatiendo la corrupción y la impunidad que tanto deterioran al país. Peña Nieto dijo a González Laporte que la sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción. El poderoso grupo empresarial se quedó atónito ante el ataque asestado contra uno de los suyos. Por lo que el empresario respondió al presidente: estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo. El diario estadounidense señala que pese a que la élite empresarial mexicana ha invertido cantidades récord de dinero en el país y ha apoyado la promesa que hizo el mandatario de un renacimiento económico, Peña Nieto lo que necesitaba era lealtad de los principales líderes empresariales. Pero el comentario del presidente solo fue el intento más reciente de silenciar a González Guajardo y obstaculizar su trabajo. A pesar de que González Guajardo se negó a ser entrevistado por el New York Times, en una declaración escrita indicó que estaba siendo asediado. Sin embargo, seguiremos denunciando la corrupción y la impunidad cuando las encontremos, sean públicas o privadas. En la ciudad y el mundo, Fátima Salvador. Y sobre este mismo tema, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad alertó que padece junto a otros organismos de la sociedad civil un ambiente hostil por parte de las autoridades, luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara presiones contra Claudio X González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La asociación señaló que la libertad de expresión, así como otros derechos y libertades, deberían de ser protegidos por el gobierno. La organización manifestó que, como es sabido, la presión, las amenazas veladas, el espionaje, el acoso fiscal e inclusive la violencia se han extendido y amenazan el derecho de los ciudadanos y los medios de comunicación y periodistas a la libre expresión. Y mire, al respecto, la presidencia negó que el mandatario Enrique Peña Nieto pidiera al empresario Claudio X González que su hijo, Claudio X González Guajardo, dejara de ser tan crítico de su gobierno y afirmó que respeta los señalamientos de la sociedad. El vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, señaló que aquel día, el 11 de mayo de 2017, acompañó al presidente a su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios y jamás escuchó tal afirmación. Aseguró que en esa sesión privada con los empresarios más poderosos del país, Peña Nieto insistió en que es respetuoso de la crítica que se expresa todos los días por cualquier medio o por los diversos sectores de la sociedad. Hacemos una pausa y en unos momentos regresamos con más información de la ciudad y el mundo.